en Washington, ¿no? Y es de que casi siempre las iglesias latinas, suramericanas, son más abiertas. En cambio aquí, por ejemplo, el salvadoreño busca la iglesia de los salvadoreños, el guatemalteco busca la iglesia de los guatemaltecos, los hondureños buscan la iglesia de los hondureños. Entonces, las iglesias mezcladas de centroamericanas son bastante difíciles. Entonces, nosotros tenemos poquitos salvadoreños, poquitos guatemaltecos, poquitos nicaragüenses, pero por esa misma razón. Es bien interesante esa parte de la cultura. De todas maneras, aquí estamos aprendiendo. Dios ha sido bueno con nosotros. Es un privilegio estar con ustedes y de verdad yo quiero que hoy miremos un poquito un estudio del Salmo 27. Es un salmo muy conocido y quiero que lo leamos y lo analicemos. Saquemos 4 enseñanzas básicas que son muy necesarias para nuestra vida hoy. Es necesario hoy más que nunca, en medio de esta situación, volver nuestros ojos al Señor, dentro de una dimensión de que solamente en Él hallamos consuelo y de que solamente en Él hallaremos respuesta a una cantidad de preguntas sin resolver en lo que se está dando en el mundo. Uno a veces oye unas noticias y dice, esto es real. Otras veces oye otras noticias y uno dice, lo han amplificado, lo han magnificado, pero al mismo tiempo hay tantas circunstancias que uno dice, Señor, ¿para dónde vamos? Y yo pienso de que frente a esas incertidumbres, frente a esos cuestionamientos, frente a esa inestabilidad de un mundo, nos toca que tenemos que afianzarnos en la palabra del Señor. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí falsos testigos y los que respiran crueldad. Hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este es un salmo que fue compuesto por David, el más famoso de Israel, tanto en cosas maravillosas como en cosas y fallas impresionantes. Y él enfrentó muchos peligros antes de llegar a la posición de rey, a donde Dios lo había querido llevar. Intento de asesinato, le tocó salir corriendo como un forajido,
enemigos por todos los lados y luchó en muchas batallas. Su vida estaba en constante amenaza, pero David se sentía seguro. Había aprendido a confiar en el Señor. David sabía que él podía confiar en todo momento en el Señor, porque le protegía, le guardaba y le cuidaba. Ahora, cuando nosotros desglosamos este salmo, podríamos sacar demasiadas enseñanzas, pero yo me voy a centrar nada más en 4 enseñanzas básicas para que le pidamos al Señor que las haga una realidad en nuestra vida, ¿no es cierto? La primera realidad está en los Salmos 1 al 3. Él hace una serie de afirmaciones muy interesantes. Dios es mi luz y mi salvación. No tengo de qué preocuparme, no tengo de qué temer. Cuando las gentes a mi alrededor se acerquen y me rodeen para atacarme, tampoco tengo de preocuparme. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que esos enemigos que me atacan tropiezan y caigan. Y fuera de eso, él afirma que no importan las circunstancias. Y ahí él utiliza un término militar, cuando los ejércitos me asedien. Ahora, cuando usted y yo nos sintamos asediados, circunstancias, situaciones, gente, personas, tenemos que entender lo que él dice. Mi corazón tiene que seguir tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. O sea que lo primero que él entiende es, David sabía en su corazón, en su mente, en todo su ser, que él, Dios en el que él había creído, era más grande que cualquier amenaza. Ahora, una de las cosas más interesantes cuando uno oye el mandato real, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y en estos días predicando sobre eso, yo descubría de que lo que Dios me dice a mí es que yo tengo que amar a Dios con mis emociones, con mis sentimientos, con mis dones, con mis talentos. Eso es utilizar todo mi ser para amarlo. Y eso me lleva a un compromiso. Estoy usando mis dones y talentos para la gran comisión. Estoy usando mis dones y talentos al servicio de la iglesia. Eso es amar a Dios. Tengo que amar a Dios por encima de mí mismo. Una de las cosas que yo descubrí es que si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar a mi esposa, yo no puedo amar a Dios, yo no puedo amar lo que hago. No es cuestión de una autoestima inflamada, sino de saber lo que soy en Dios. Y David sabía quién era en Dios. Y por eso él decía, yo no tengo ningún problema. Dios está conmigo, Dios es mi fortaleza, no hay nada que temer. Entonces, el secreto, la razón de la confianza es que él tenía un conocimiento claro, perfecto y preciso de Dios. Y es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestra vida diaria. Tener un conocimiento de Dios preciso. Hay algo que me llama a mí la atención en Juan 10. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y la pregunta que yo me hago hoy en día es, ¿conozco yo a mi pastor? ¿Conoce usted al pastor de pastores? ¿Conoce usted quién es Cristo? No en esa figura histórica o en esa figura que nos narra la Biblia, sino en ese trato personal, continuo, que me lleva a una vida de oración, de alabanza y de adoración. A veces conocemos un Cristo histórico, el que nos predica el pastor cada 8 días, o el que nos predica, o el que aprendemos a mirar en los grupos vida, o el que vemos en el discipulado. Pero ese conocimiento de Cristo se ha hecho carne de mi carne, es una realidad para mí.
Ahí es donde está el secreto, ¿no es cierto? A veces nosotros podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver. Pero lo más interesante es que al mirar nuestras circunstancias, todo parece en contra nuestra. Pero ¿saben una cosa? Cuando conocemos a nuestro pastor, cuando contamos con Dios, cuando contamos con su presencia, cuando contamos con su ayuda, no hay miedo que nos robe la paz. No hay temor ni aflicción que nos pueda quitar el gozo. Descubrimos que nada es imposible para Dios. Descubrimos un Dios como el de Pablo, que en medio de la cárcel, amarrado a un cepo, encadenado, nos dice, gozaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. La pregunta que esta mañana nos tenemos que hacer en este tiempo es, ¿conozco yo ese Dios? ¿Entiendo que el Dios al que le rindo mi vida, no hay para él nada imposible? ¿Cómo está esa comunión con Dios? Si usted y yo caminamos en plena certidumbre de que Dios es nuestro Dios, tenemos confianza. Y no hay ninguna situación que nos tema, que tengamos que enfrentar. Es algo que tenemos que entender. Dios nos ayuda. Dios nos bendice, pero tenemos que confiar plenamente en Él. Plenamente en Él. Ahora, solamente cuando yo tengo esa convicción del Dios en quien he creído, esa convicción me hará superar mi temor, mi ansiedad, mi inseguridad, mi incertidumbre. No importa la dificultad, el nivel de dificultad que mi adversidad viva. No importa el nivel de dificultad del problema que yo veo. ¿Por qué? Porque entiendo de que Dios está conmigo. El temor, el miedo, la inseguridad se supera cuando yo descubro las cualidades de ese Dios que me enseña la Biblia. Cuando yo descubro lo que Dios me da. Eso me da un sentido de futuro y de esperanza que me permite caminar cada día. ¿Cuándo puedo yo vivir en la realidad de bástale a cada día su propio afán? Cuando tengo un Dios así. Me basta hoy porque mi futuro está en manos de Él. Me basta mi hoy porque mi mañana está en manos de Él. Ya sea 1 año, 2 años, no sé cuántos años más, pero tengo la certeza de que mi hoy lo puedo vivir en paz. ¿Por qué? Porque el Dios a quien yo conozco es un Dios fuerte, poderoso, maravilloso. Eso lo tenemos que entender y vivir todos los días en nuestra vida. Ahora, aflicciones las vamos a tener. La Biblia no lo dijo. Situaciones difíciles lo vamos a tener. La Biblia no lo dice. Pero ¿qué es lo que también nos dice la Biblia? Que en medio de esas circunstancias, de esa aflicción, de ese dolor, de esa situación que no entiendo en mi mente, en mi corazón va a estar tan arraigado Dios que no tengo nada que temer, que puedo caminar tranquilo, que puedo vivir en paz. A veces quisiéramos que la vida fuera sin dolor, que la vida fuera sin aflicciones, pero eso no está garantizado en la palabra de Dios. Lo que me garantiza la palabra de Dios es que en medio de esa situación difícil, que en medio de esa situación molesta, que en medio de esas pequeñas zorras que pueden dañar mi viña, o en esas grandes cosas que pueden llegar a mi vida, Dios estará conmigo. ¿Sí? Esa es la plenitud de nuestra confianza. Y es la segunda parte que nos dice el rey en el Salmo.
del Salmo, de los versículos 4 al 6, el salmista dice, una sola cosa pido al Señor. Es lo único que yo quiero perseguir, habitar en la casa del Señor todos los días para disfrutar de su hermosura, para recrearme en su comunión. En la Biblia dice en su templo, pero recuerde que el templo para el pueblo de Israel significaba el lugar de comunión con Dios. Ellos iban al templo a buscar a Dios. Y en un momento determinado, cuando el templo, cuando la carpa fue sacada del campamento, ellos salían del campamento a buscar a Dios. Hoy tú y yo tenemos una bendición de que somos el templo. En todo momento podemos tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque es bajo su carpa que yo encuentro resguardo. Es bajo su cobertura que yo encuentro seguridad. Ahora, lo increíble es que cuando yo descubro que mi lugar de seguridad es Dios, entonces no tengo nada que temer. Y podré cantarle y podré ofrecerle alabanza y podré ofrecerle lo que para el pueblo de Israel ofrecía, sacrificios. Hoy es mi canción, hoy es mi alabanza. Hoy ya no necesitamos más sacrificios porque el sacrificio perfecto fue Cristo, pero sí la exposición de nuestra vida ante Dios. Cuando llegaba el momento de dificultad, David nos dice, me refugié en Dios. Cuando llegue el momento de dificultad, de problemas, tenemos es que refugiarnos en la presencia de Dios. Eso es el templo. ¿Dónde encontraba David su victoria? En el templo. ¿Dónde encontramos? Tú eres el templo hoy en día. Entonces, ¿dónde encuentras tu victoria? En ese Cristo que habita en tu corazón, en ese Espíritu Santo que te llena y que te permite por su fruto tener amor, gozo, paz, paciencia, el don, el fruto del Espíritu Santo. Una de las cosas más increíbles es que cuando yo entiendo que es ahí donde yo hallo mi realización, no solamente encuentro el amor, el gozo, la paz, sino que también encuentro los dones que Él me ha dado para servir en mi iglesia. El servicio en la iglesia y el ejercicio de mis dones solamente puede ser producto de que he creído en un Dios vivo que habita dentro de mí. Es la parte más difícil, porque a veces tenemos el amor, tenemos el gozo, tenemos la paz, el fruto del Espíritu es real, pero nos quedamos cortos en el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado para servir a la gente, para servir a nuestros discípulos, para servir ese cuerpo donde Dios nos ha colocado. Era en el templo donde David encontraba la victoria. Pero lo más increíble es que es estar ante Dios en los momentos más duros de nuestra vida que nos dará la victoria. Es aprender, ¿no es cierto? Cuando nos enfrentamos a todas las situaciones que nos rodean, ¿sí? A los retos diarios que tenemos que asumir y lo enfrentamos en Dios encontramos la fuerza para salir adelante. Y ahí tenemos que buscar. El único lugar seguro que usted y yo tenemos es nuestro Dios. No habrá búnker, no habrá montaña ni piedra alta. El salmista lo entendía y dice, así me vaya yo a la cumbre más alta, allí estás tú. Así me meta en el hueco más profundo, allí tú estás. Así yo me camufle en medio de la oscuridad y de las tinieblas más densas, ahí estás tú. Entonces, en cualquier momento, yo puedo acudir en cualquier circunstancia a ese lugar seguro que es Dios, que es mi comunión con Dios. Ahora, cuando yo tengo esa certeza, cuando tengo mi confianza
plenamente puesta en Dios, y cuando yo he descubierto que mi lugar seguro es Dios, descubro la tercera verdad que nos enseña este salmo, y es que Dios escucha nuestro clamor, que Dios escucha nuestra oración. El salmista lo dice de una manera muy clara y dice: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. Me llama esa cosa bien, esa frase, la atención. Compadécete de mí. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que él no tenía la certeza que tú y yo tenemos hoy de la compasión de Dios. Para él era una posibilidad y la pedía, pero para ti y para mí es una realidad, porque de tal manera te amó Dios a ti y a mí, que entregó lo más valioso que tenía, su Hijo. Yo tengo hoy la certeza de la compasión de Dios, yo tengo hoy la certeza del amor de Dios, porque Cristo murió por mí. Ahora él decía: tu rostro busco, y buscaba al Señor. Y él decía que sabía que Dios lo iba a recibir en sus brazos, sabía que Dios lo iba a guiar. Lo más interesante es que sabía de que Dios lo iba a guardar y a proteger de todas las circunstancias. Hay una de las cosas que me llama a mí la atención. Cuando Dios determina protegerme de mis enemigos, me protege del mundo, del demonio y de la carne. Si yo soy lo suficientemente sabio y lo suficientemente humilde para reconocer mis debilidades en la carne, Dios me librará de ellas. Dios me sacará de esas debilidades. Cuando soy lo suficientemente claro para entregar las circunstancias externas que me agobian, Dios me sacará de ellas. Es una de las realidades, ¿sí? ¿Cuál era el secreto que conocía David para recuperar su confianza en Dios después de cada situación difícil? Uno solo: la oración. El secreto que tú y yo tenemos para que después de cada batalla que nos haya producido dolor, lágrimas, sufrimiento, incertidumbre, miedo, después de esas batallas salgamos airosos, es la oración. El saber que tenemos que buscar a Dios todos los días. Todos nos sentimos inseguros en algunos momentos. Hay diferentes inseguridades. ¿Qué inseguridad hay en tu vida? Económica, de salud, por los hijos, por el marido, por tu cónyuge, por tu esposa, por lo que sea. Lo único que yo sé es que en esa inseguridad, el lugar secreto es el mejor lugar para resolverlo. La oración, clamar a Dios, ir delante de Él en oración y el ruego. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso que me ha declarado su victoria y que yo he confiado en Él. Ahora, cuando yo vivo estas tres realidades, ¿vale? Creo que es un proceso por el que David nos lleva, ¿no? Si yo descubro que la razón de mi confianza es Dios, si yo descubro que en Él tengo un lugar seguro, y si yo voy a Él en oración, entonces voy a descubrir que mi certeza y mi ánimo están en Él. Y es lo que Él dice en el versículo, lo que termina el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿A qué nos lleva todo esto? A que hay una sola cosa de lo que tenemos nosotros que estar siempre, siempre seguros, como dice la palabra de Dios.
que veremos la bondad de Dios en medio de estas situaciones y en esta tierra de dolor, de aflicción y de angustia. Y yo pienso de que esa es la historia de cada uno de los que hemos creído en el Señor. Hay momentos en los cuales uno como que siente perder la confianza y lo que tiene es que volver a recordar lo que Dios ha hecho. En esa parte yo tengo un testimonio muy interesante y es el presupuesto mensual en nuestra iglesia son de más o menos unos $25,000 mensuales. Y cuando se dio esta situación, yo le dije, Señor, ¿y ahora? Y como que me dio cierto temor. Pero lo más increíble es que en ese momentico Dios me trajo a mí el recuerdo de cómo Él, en una situación bien difícil, hace 25, 30 años en Nicaragua, en plena revolución sandinista, Él había sido nuestro proveedor. Había provisto techo, había provisto comida y había provisto provisión. Y cuando yo volví a recordar y Dios me trajo a memoria esa situación, le dije, Señor, descanso, confío en ti y estoy tranquilo. Y hemos pasado 4 meses y Dios ha sido lo suficientemente fiel para cumplir y suplir todas nuestras necesidades. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Mi certeza y mi ánimo. Por eso Él dice, de una cosa estoy seguro, que yo voy a ver la bondad de Dios en medio de todas las situaciones. Pero para eso tenemos que poner nuestra esperanza. Tenemos que tener valor, tenemos que cobrar ánimo, porque Él es nuestro Dios. Tenemos que tener una sola certeza. No importa cuáles sean las dificultades que llegaren a nuestra vida, sino tener la certeza de que veremos la bondad de Dios. ¿A qué le motivo yo hoy? Solo usted sabe qué luchas tiene. Solo usted sabe qué temores pueden estar tratando de producir ansiedad, depresión o inseguridad en su vida. Solo usted sabe qué luchas está llevando en cualquier área de su vida. Yo hoy quiero decirle, Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él dice y termina diciendo, esfuérzate, aliéntate. Sí, espera en Jehová, porque Él tiene la respuesta. ¿A qué le motivo yo hoy? A que tomados de la mano de nuestros hermanos en la fe, a que unidos en oración, corazón con corazón, declaremos la victoria de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Hoy más que nunca, su hermano en la fe necesita de su oración, de su apoyo. Yo le invito a que usted esta semana levante el teléfono y llame al hermano de la iglesia que hace días usted no ve y no llama. Y dígale, estoy contigo, estamos orando. Y creemos que Dios nos va a dar la victoria. Tenemos la certeza de que Dios nos va a dar la victoria. Que hoy sea un día de no pensar en nosotros, porque hemos visto la victoria, sino de pensar de nuestros hermanos que de pronto están en temor, en ansiedad o en aflicción por la situación que estamos viendo en el mundo de hoy. Yo le invito a que oremos y que le digamos al Señor que nos permita disfrutar de su bendición. Ahí donde está usted, si está junto con su esposita, tome su mano, si está junto a sus hijos, ore y vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana. Oh Dios, yo hoy me quedo con la certeza de que aunque todos me abandonen, aún aquellos seres que me dieron la vida me abandonen, tú me recogerás con todo. Señor, de que no tengo nada que temer, porque tú estás por encima de las circunstancias. Señor, que no tengo de qué preocuparme, porque tú vas caminando delante de mí.
Padre, coloco en tu altar la vida de cada una de las personas que nos hemos reunido en este momento. Y te pido de que coloques tu mano de amor, de sanidad, de misericordia, de consuelo en cada uno de ellos. Señor, lo necesitamos. Padre, hoy más que nunca yo necesito de tu mano en mi corazón y en mi cabeza, guiándome y sacándome adelante. Padre, cada uno de nosotros hoy necesita de ti. Ha sido nuestra respuesta. Señor, al mirar el pasado podemos descubrir tu fidelidad, tu amor, tu misericordia. Y eso nos alienta para vivir el hoy. Hoy veré tu victoria, Señor. Mañana no sé, Señor, ni me interesa, pero hoy quiero vivirte en tu victoria. Padre, necesitamos de ti. Hoy tu iglesia necesita de ti. Que te busquemos. Danos hambre y sed de ti, Señor, de buscarte y de encontrar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Este día te pertenece, Señor. Te alabo y te bendigo y reconozco que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de la creación. En Cristo Jesús. Amén y amén.